en las vastas y doradas tierras de Canaán, donde el viento susurraba historias ancestrales entre los olivos y las ovejas pacían bajo el sol inclemente, vivía Jacob, el patriarca. Entre sus 12 hijos, uno destacaba no por su fuerza o astucia, sino por un don que a la vez era su bendición y su inminente maldición. José era el penúltimo, el hijo de su amada Raquel, y en los ojos cansados de su padre, José no era solo un descendiente más, era la promesa, el consuelo, el eco de un amor perdido. Y así, con una devoción que rozaba la ceguera, Jacob lo envolvió en un manto de favor, un manto tejido con hilos de oro y púrpura, vibrante y singular, la túnica de muchos colores. Aquella prenda no era un simple ropaje, era un grito silencioso que proclamaba la preferencia de Jacob. Para los hermanos mayores, curtidos por el sol y endurecidos por la labor en el campo, cada hilo de esa túnica era una punzada, un recordatorio constante de su propia invisibilidad. El favoritismo de su padre se sentía como una afrenta personal, una injusticia que se fermentaba en lo más profundo de sus corazones. Observaban a José, el soñador, el que no compartía sus agotadoras jornadas de pastoreo con la misma intensidad, el que parecía vivir en un mundo aparte. Y el resentimiento crecía como una mala hierba, enredándose en sus almas, hasta asfixiar cualquier atisbo de afecto fraternal. José, ajeno a la tormenta que se gestaba en el ánimo de sus hermanos, vivía inmerso en su propio universo de visiones. Era joven, quizás ingenuo, pero su espíritu estaba imbuido de una sensibilidad especial que le permitía ver más allá de lo evidente. Y fue en el crepúsculo, cuando el mundo se desdibujaba entre el día y la noche, que los sueños comenzaron a visitarlo. No eran meras fantasías, eran visiones vívidas, cargadas de simbolismo, que hablaban de un futuro grandioso, un destino que lo elevaba por encima de su propia estirpe. José, ajeno a la tormenta que se gestaba en el ánimo de sus hermanos, vivía inmerso en su propio universo de visiones. Era joven, quizás ingenuo, pero su espíritu estaba imbuido de una sensibilidad especial que le permitía ver más allá de lo evidente. Y fue en el crepúsculo, cuando el mundo se desdibujaba entre el día y la noche, que los sueños comenzaron a visitarlo. No eran meras fantasías, eran visiones vívidas, cargadas de simbolismo, que hablaban de un futuro grandioso, un destino que lo elevaba por encima de su propia estirpe. El aire se tensó, las miradas de sus hermanos se endurecieron, y un murmullo de indignación recorrió el grupo. ¿Acaso reinarás sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? Le espetaron, con un tono que mezclaba incredulidad y furia. El resentimiento ya no era solo una semilla, estaba echando raíces profundas y venenosas. Pero el destino, o quizá la divina providencia, tenía un plan inexorable, y José tuvo un segundo sueño, aún más audaz y revelador. Esta vez, las estrellas, el sol y la luna se postraban ante él. Con la misma inocencia, y quizás una pizca de la imprudencia que solo la juventud posee, lo compartió no solo con sus hermanos, sino también con su padre. Jacob, aunque reprendió a José, sintió una punzada de algo más que simple curiosidad. En lo profundo de su corazón guardó aquellas palabras, meditando sobre su posible significado. Sin embargo, para los hermanos de José, este nuevo relato fue la gota que derramó el vaso. Su odio se consolidó, transformándose en una oscura resolución. Ya no podían soportar la presencia de José, su favoritismo, sus sueños pretenciosos. En sus mentes, solo una idea se arraigaba, la de deshacerse de él, de borrar su existencia de sus vidas, de silenciar para siempre la voz de aquel que amenazaba con eclipsarlos. El sol caía sobre los rebaños de Siquem, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas.
Los hermanos de José habían ido a apacentar las ovejas de su padre, y la distancia los había apartado de la mirada vigilante de Jacob. Esta era su oportunidad. La oscuridad de sus intenciones se mezclaba con la creciente penumbra del anochecer, y el aire mismo parecía cargado de una tensión inminente. Fue en ese escenario, lejos de la protección de su padre, que la maldad de sus corazones encontró el momento perfecto para materializarse. Lo que siguió a partir de ese momento marcó el inicio de un viaje solitario para José, un camino que lo llevaría a las profundidades de la desesperación antes de ascender a las cumbres del poder. Pero antes de eso debía enfrentar la más cruel de las traiciones, una que lo despojaría de todo lo que conocía y lo arrojaría a un abismo de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría José cuando la envidia y el odio de sus hermanos se transformen en un acto de traición devastador y el pozo se convierta en su primera tumba, sumergiéndolo en una soledad abrumadora?